Bueno, entonces Leo, si es que podés comentarnos primeramente lo más importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los hallazgos de esta investigación que ya tiene unos días de publicación, ¿verdad? Creo que pasó una semana, un poquito más. Así es. Bueno, esta investigación la empezamos el 26 de abril, prácticamente en el marco del Día del Periodista Paraguayo. Nosotros consideramos que por la relevancia y sobre todo quiénes eran los actores principalmente atacados, era simbólico arrancar con esta investigación que la denominamos la red desinformante. ¿Y por qué la red desinformante? Encontramos que anuncios fueron publicados primeramente desde Colombia, a través de la red de anuncios de Google, que apuntaban a dos sectores. Por un lado, apuntaban a difundir contenido oficial del gobierno, de políticas simbólicas del gobierno de Santiago Peña, como Llegó a Poná, Hambre Cero, los Juegos Panamericanos Junior hace 2025, incluso anuncios del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, el plan Sumar de lucha contra las drogas. Estamos hablando de contenidos oficiales del gobierno paraguayo que fueron difundidos a través de Google, entiéndase también por eso YouTube. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos llamativos? Esta era una agencia en Colombia, una agencia formal, constituida, existente en Colombia, llamada Digimarketing SAS, que también difundía contenidos de una página de campaña sucia, como le denominamos, denominada Despierta Paraguay. Despierta Paraguay es una página que aparece en el contexto de las elecciones del año 2023, las elecciones generales de Paraguay, donde se disputaba no solo la presidencia, sino los cargos legislativos. Y en este contexto aparece esta página dedicada a atacar, en ese contexto principalmente a opositores al sector de gobierno actual, pero esta página siguió operando posterior a las elecciones. Y esta página, de pasar a ser una página de campaña sucia electoral, pasó a ser nada menos que una pata de respaldo político a través de contenido sucio al propio gobierno de Santiago Peña. ¿Y qué tipo de ataques estamos hablando? Estamos hablando de ataques principalmente a medios de comunicación, principalmente a directivos de medios, principalmente a periodistas en ejercicio, principalmente a actores de la sociedad civil, estamos hablando, y críticos o críticos políticos, incluso no necesariamente electos, sino también gremiales. Estamos hablando de una verdadera maquinaria enorme de campaña de ataques con montajes, deepfakes, creación falsa de audios, de videos, de imágenes con inteligencia artificial para atacar a críticos al gobierno desde la misma cuenta, desde la misma agencia, que los anuncios que salían sobre el gobierno. Ante esta primera publicación, el gobierno se apuró en desligar responsabilidad, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Sin embargo, hasta la fecha no demostraron o no pusieron bajo transparencia todos los contratos que destina el gobierno en su conjunto, no solo el Ministerio de Tecnología, sobre publicidad y pautaje. Porque resulta ser que hay un ocultismo muy fuerte detrás por una inversión que se hace para esto a través de las entidades binacionales que están exentas del control de contrataciones públicas. Entonces, la primera sospecha es que se usa dinero público para ataque a disidentes políticos. La segunda cuestión que publicamos es la que coincide con este desglose de quienes eran principalmente atacados. Y ahí es donde aparece la realidad cruda y desnuda. Que en Paraguay los periodistas no solamente están expuestos a los problemas cotidianos de la inseguridad en el ejercicio, sino también nos vemos expuestos a ataques desde sectores muy cercanos al poder. Y es así que nosotros analizamos tanto la página de Despierta Paraguay en Google como los anuncios que se pautaban desde esta agencia, desde, o mejor dicho, desde esta página, a través de Meta. Y es ahí donde nosotros encontramos una cantidad de anuncios, y estamos hablando millones de inversión, que lo que hacían era disparar contra periodistas. Y con una hazaña, y con una intensidad que era particularmente llamativa cuando hablamos de, por ejemplo, mujeres en el espacio público.
Estábamos hablando que si bien estos ataques incluían a un total de 81 personas y solamente desde la página Despierta Paraguay, estábamos hablando que prácticamente el 70% de los ataques iban apuntados hacia la prensa y el resto a otro tipo de actores. Bueno, justamente esta agencia de Digimarketing había publicado un sinnúmero de anuncios y el 70% de los anuncios de esta agencia colombiana iban dirigidos principalmente a periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, después nosotros analizamos también 1086 menciones que aparecieron en Meta, en los anuncios que difundió la página Despierta Paraguay a través de esta plataforma y donde además se destinó 150 millones de guaraníes para estos ataques. Cuando nosotros analizamos, encontramos que fueron 81 personas mencionadas en Meta, 47% de estos ataques fueron ligados a personas en medios de comunicación y encontrábamos este dato llamativo, que si bien digamos, las mujeres representaban solamente el 37,5% del grupo de periodistas y trabajadoras en medio mencionadas, recibían el 60% de los ataques correspondientes a periodistas. Entonces estábamos hablando de que prácticamente supera el doble de ataques que cualquier otro periodista hombre en el espacio digital. Entonces, no solamente hablamos de una maquinaria que se dedica a callar voces, intimidar o buscar generar un chilling effect, sino que también va directamente contra sectores que tienen una menor visibilidad en el espacio público y que actúa casi como un disciplinamiento. ¿Dónde está lo preocupante de esta estructura? Acá fueron atacadas periodistas y comunicadoras sumamente emblemáticas y reconocidas del espacio público. Estamos hablando de Mabel Renfel, Menchi Barrio Canal, Fío Rivarola, Fiona Aquino. Estamos hablando de comunicadores y comunicadoras con altísima trayectoria, como el propio Enrique Vargas Peña, incluso otros periodistas como Santiago González. Es más, la lista es extensa, como les decía, Oscar son Acosta también le vi que Oscar, salió que... Oscar Acosta también estuvo asediado por esta estructura, Benjamín Fernández Bogado, Javier Panza, Estela Ruiz Díaz. La estructura fue directamente contra toda persona que tiene una visibilidad en medios de comunicación. Pero la duda más grande es qué rol cumple el Estado y qué rol cumple el entorno presidencial en este asunto. Porque acá la relación era clara. Estamos hablando 150 millones de guaraníes en una página totalmente anónima, sin dejar rastros, con un número de teléfono que daba apagado, con una dirección donde no había nadie con esa identidad. Entonces, hasta el momento no habían huellas. Nosotros llamamos a Digimarketing a Colombia, escribimos mensajes por WhatsApp, encontramos a sus directivos, en todo momento se llamaron a silencio y con el transcurrir del día ocurrieron dos cosas. El gobierno denuncia que supuestamente se usurpó la identidad del gobierno para difundir estos contenidos y al hacer esa operativa lo que consigue es que Google oculte todos los anuncios que estaban visibles al público y con los cuales nosotros pudimos hacer la auditoría. Lo bueno de esto es que nosotros hicimos el scrapping de toda esta información. Esta información ya no hay forma que la puedan, nosotros guardamos este contenido para poder comunicarlo. Y lo segundo, la huella ya quedó en la agencia, ya quedó que este ataque se hizo. Y la siguiente pregunta, ¿quién destina 150 millones de guaraníes en solo una página para hacer esto? Posterior a esta situación, nosotros publicamos, bueno, esto tuvo una repercusión sumamente grave en el Congreso Nacional. Desde el Congreso Nacional se hicieron pedidos de información al Ministerio que hasta la fecha no fueron respondidos y quedó la duda de dónde viene el dinero que se utiliza para estos ataques. Cuando nosotros hicimos la publicación, el MITIC dijo: nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de esto. Cualquier persona puede anunciar en Google para difundir este tipo de contenidos oficiales. Muy raro, ¿verdad? Porque ¿quién estaría difundiendo contenido oficial? Y que además direccionaba el enlace directamente a los sitios de gobierno como Xeroa Porá,
y otras páginas oficiales que tienen dominio .gov.pi. El MITIC sale a decir prácticamente que lo que estábamos publicando no correspondía y que cualquiera lo podía hacer. Nosotros vamos y corroboramos la política de anuncios de Google y encontramos que Google pone como un requisito estricto, incluso lo ponen, que cuando se hace pauta de contenido estatal, gubernamental, con el dominio oficial, la agencia intermediaria, si no es el mismo estado, tiene que tener un documento que respalde su difusión. Y están los términos muy claros. Dicen, cuando hablamos de políticas de asistencia social o de vivienda, que tengan que ver, por ejemplo, con alimentación, asuntos infantiles, etcétera, tiene que declararse obligatoriamente. Y existen algunas excepciones mínimas en Israel, en Alemania, que no es Colombia, no es Paraguay. Posterior a esta respuesta que nosotros decimos, MITIC mintió, esto dice Google, la viceministra Alejandra Duarte, en un acto totalmente desesperado, porque días después nosotros publicamos su fotografía con una persona involucrada en este esquema de páginas que ya les voy a mencionar, ella dice que esto no es así y nos muestra un montaje falseando los datos de Google para desligarse de responsabilidad. Y esto, bueno, nosotros volvemos a insistir, el MITIC mintió, porque incluso para cualquier persona que vea este contenido, puede corroborar la política y debe darse cuenta de esta situación. Bueno, este es el caso de Despierta Paraguay y Digimarketing, la agencia colombiana. La segunda semana de la investigación, nosotros revelamos cómo existía otra página mucho, mucho más fuerte, mucho más violenta, que simulaba ejecuciones de periodistas, disidentes políticos y otros actores a través de contenidos montados, finamente editados. Y esta página se llamaba Sucia Política. Esta página ya fue publicada durante la campaña, ya se utilizó durante la campaña sucia del año 2023, previo a la asunción de Santiago Peña. Y se utilizaba para golpear a disidencias, se utilizaba para golpear a organizaciones de la sociedad civil, se utilizaba para golpear a críticos políticos, a referentes de medios de comunicación, a directivos de medios de comunicación. Y esta página tuvo dos etapas. Tuvo una parte donde invirtió millones de guaraníes durante la campaña bajo una falsa identidad de un tal Diego Ramírez, una persona que no era identificable, un número de teléfono que no llevaba a ninguna parte y lo mismo una dirección donde no había nada. Siempre bajo una misma, bajo una dirección que era sobre Olearia, la calle Olearia Asunción. Pero después de las elecciones, por lo visto hubo un cambio en la administración o algo pasó, que ellos presentan una nueva declaración de responsabilidad y declaran como titular Sucia Política y declaran un número de teléfono en Meta. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros empezamos, para serles sincero, yo vengo trabajando el ámbito de la propaganda electoral digital desde el año 2021. En el año 2024 empecé específicamente esta investigación. Entonces, ¿qué yo vengo haciendo? Yo vengo haciendo el cruzamiento de todos los datos declarados en todas estas páginas para poder identificar patrones. Y es así que encontramos que este número que fue declarado en Sucia Política es el mismo número que fue declarado en la página Central Noticias. Central Noticias es lo que en la academia se lo considera como pseudomedios o junk news o portales falsos que simulan y utilizan la identidad de medios de comunicación para poder difundir contenidos que apelan a la percepción de ser un medio, pero que en realidad tienen otra intencionalidad detrás, contenido distorsionado, falso, o incluso abierta propaganda oficial, o incluso ataques de desprestigio contra actores basados en falsedades. Central Noticias era una de estas páginas que recibió millones de guaraníes también en pauta, después te puedo pasar los montos exactos, y tenía el mismo número que Sucia Política. Entonces ahí ya estábamos hablando de que había una estructura sincronizada. Como había una sincronización aparente en Digimarketing con la pauta
y la página de Ataque Sucio Despierta Paraguay, también encontrábamos que había una coordinación posible entre la página Sucia Política y el falso medio Central Noticias. ¿Y qué es lo que a nosotros nos choca de este hallazgo? Que cuando encontramos la página Sucia Política y encontramos Central Noticias, ya vemos cuáles son los contenidos de Central Noticias y encontramos una persona que asumía el rol de comunicadora y que se llamaba, era una comunicadora real, conocida, tuvo trayectoria en los medios, que se llama Viviana Infram. Esta comunicadora nosotros la llamamos y le preguntamos: hola Viviana, nosotros queremos saber quién es el responsable de Central Noticias. ¿Vos sos acaso responsable de Central Noticias? Y ella nos dice: no, el responsable es Juan Roberto Jimmy Villaverde Matei. ¿Quién es Juan Roberto Jimmy Villaverde Matei? Ahí entonces nosotros vamos a buscar su número, empezamos a investigar quién es él y encontramos que es una agencia de comunicación ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo, el departamento de Caguazú, en Paraguay, muy cercana a Santiago Peña. Y muy cercana no porque nosotros hayamos encontrado fotografías, porque nosotros hayamos encontrado muchísima información alrededor de él en internet que da esas pistas y que lo engloba, sino que cuando lo llamamos al mismo ministro del MITIC, Gustavo Villate, él nos dice: sí, él es un militante muy activo del partido. Y a él se lo puede ver ahí. Nosotros después encontramos, y lo que ellos dicen, él no tiene ningún vínculo formal con el gobierno. Y esto cae por su propio peso cuando días después nosotros encontramos que en el primer encuentro de comunicadores del Estado, Jimmy Villaverde estaba como expositor del MITIC. En la primera capacitación con más de 100 personas que hace el MITIC, Jimmy Villaverde estaba junto con la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, y con toda la cúpula de directivos del MITIC dando una capacitación a todos los comunicadores del Estado. Pero ellos dicen: Villaverde no tiene ningún vínculo. Villaverde, el mismo ligado a la página Sucia Política. Entonces nosotros publicamos la fotografía en tapa de diario y decimos: aparece el nexo. Alejandra Duarte se desespera, llama en vivo al programa de Mabel Renfeld pidiendo entrar en vivo y le dice a Mabel: Alejandra, vos tenés que responder a las consultas del investigador, no a mí en vivo. El investigador te estuvo llamando ayer toda la tarde y vos no le respondiste. Se le da igualmente yo la llamo, me dice: yo no te voy a responder, yo quiero entrar en vivo. Obviamente los tiempos de un programa en vivo, digamos, es complicado. Nosotros le dijimos: igual, dale, vamos a entrar. Yo me voy corriendo al MITIC, tratamos de entrar en vivo en el programa, ya no pudimos, llegamos 11:30 y le digo: ok, tenemos la opción de entrar en vivo en el noticiero. Esperamos a las 12 o grabamos y ya hacemos la transmisión. La cuestión es que entramos en vivo por Paraguay TV, haciéndole la entrevista sobre esta situación, donde ella expone esta hoja montada diciendo: Colombia está excluida de la regulación de declaración ante Google de un vínculo formal con el gobierno. O sea, las agencias, dice ella, no tenían por qué declarar un vínculo formal con el gobierno para poder difundir pauta con contenido estatal. Pero esto era mentira, porque el montaje era tan burdo que agarraron el fragmento de unas exclusiones sobre temática de peaje y movilidad vial y estas cuestiones que no tienen nada que ver con los contenidos pautados por el Estado, pero sin embargo ellos agarraron ese recorte, le pusieron fuente Google Help y nos quisieron engañar a nosotros con ese tema. Obviamente nosotros al día siguiente publicamos la versión de Alejandra e incluso dijimos: Alejandra confirmó que Jimmy Villaverde es un súper militante de Honor Colorado, cercano al presidente, trabajó en la campaña, dijo que Jimmy Villaverde solamente estaba en carácter de actor privado haciendo esa capacitación, reconocían conocerlo, reconocían que incluso estaba rondando Burú Villarroa, la casa presidencial, que él
normalmente está en todos los entornos presidenciales porque también asesora a otros senadores y a otros actores del gobierno. O sea que estamos hablando que la persona que está apuntada como responsable detrás de una página de contenido de ataques sucios, que ya fue dada de baja, que por cierto, estas páginas después de las publicaciones fueron borradas, estaba en el primer anillo presidencial. Y lo confirmaba la viceministra y lo confirmaba el ministro del MITIC. Entonces nosotros publicamos eso del vínculo y el fin de semana revelamos una escena más amplia de toda esta película, que no solamente se sostenía con pautaje a través de páginas de ataques sucios, sino que también era una infraestructura de portales pseudo informativos que claro, tenían contenidos que parcialmente podían ser informativos y contenidos que tenían otro tipo de intencionalidad detrás, pero que todos apuntan a la misma estructura del gobierno, a la misma estética, a veces coincidencia de números, incluso aparece un socio de Villaverde en su agencia, también secretario general de la gobernación de Caguazú, estamos hablando de otro actor político, y encontramos en esa radiografía 14 páginas en total que operaban desde el 2021 para hacer tanto ataques contra actores sociales, disidentes y campaña de contenido prooficialista, que destinaron casi $500.000 solamente en Meta. Solamente lo que hay de acceso público, que es la biblioteca de anuncios de Meta, nos permite a nosotros identificar casi $500.000 destinados a esta estructura. Sin contar, por ejemplo, lo que se difundió a través de YouTube y Google, que fue el primer hallazgo, que hay estimaciones preliminares hechas por expertos del sector que por el volumen de crecimiento que tuvieron estos canales en ese plazo donde se difundieron estos anuncios, estaríamos hablando de tranquilamente $110.000 adicionales. Estamos hablando, en pocas palabras, más de $500.000 destinados a una infraestructura para atacar a defensores de derechos humanos, a formadores de opinión, a periodistas críticos, a actores críticos y, por tanto, buscar un chilling effect o buscar silenciar voces. Y hasta el momento pasaron prácticamente 3 semanas desde la publicación de la investigación, pero todavía el gobierno no transparenta los fondos, no transparenta los contratos ejecutados para comunicación desde las binacionales, no transparenta los contratos y licitaciones sobre la temática, pero también son reacios a responder de dónde viene la plata. Villaverde no aparece, la agencia de Colombia borró sus rastros, los directivos eliminaron sus cuentas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el dinero para atacar y acallar voces? Esa es la pregunta que queremos responder y por la cual seguimos insistiendo y que incluso tuvo repercusiones judiciales. Ya, mencionaste dos cifras, una la de 150 millones y la otra más de $500 millones. Uno, si podemos diferenciar, uno creo que es para la pauta específicamente en Despierta Paraguay y la otra es la cifra completa para toda la estructura, ¿verdad? Exactamente. Te voy a después pasar un video que te muestra cómo evolucionó, pero te cuento más o menos cómo está la inversión. Si me esperas 2 segunditos acá que parece casa herrero cuchillo de palo, pero ABC me está pidiendo que me registre en el sitio web para poder leer la noticia. Tu propio Entonces, artículo. así es, pero bueno. Te cuento un poco las cifras, ¿verdad? Nosotros encontramos 14 páginas, son casi 3.000 millones de guaraníes, 2.909 2.909 millones de guaraníes. Fueron un total de 7.965 anuncios pagados por estas páginas. Muchísimo. Estamos hablando de una maquinaria que inundó, infoxicó, como se dice, el ecosistema digital. Y que estamos hablando que, por ejemplo, la página central Noticias, donde aparece Villaverde Matei como el responsable, destinó solamente a esa página casi 500 millones de guaraníes. Y después aparecen otras páginas que fueron apareciendo e invirtiendo a lo largo del tiempo montos distintos. Y que incluso dejaron de publicar. Por ejemplo, en La Tecla
que fue la primera página de ataque sucio que aparece, operó hasta las elecciones del 2023 y un poco después. Y posteriormente dejó de operar porque también la operativa empezó a funcionar con otras páginas que se llaman Paraguay Elige, Sucia Política, Somos Paraguay, Clic Digital, Despierta Paraguay, y después un montón de pseudo medios regionales como Chaco Hoy, Son Noticias, Norte Digital, e incluso hay páginas hasta el día de hoy operando que reciben pauta que tienen hasta el mismo eslogan del gobierno como rugir de un gigante. Toda esta estructura es la que movió casi $500,000. Sucia Política, desde su existencia, pautó en Meta 814 anuncios y se destinaron 294 millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 300 millones de guaraníes destinados en 814 anuncios a través de Sucia Política, una página que se dedicaba a hacer contenidos de demolición de personas que incluso simulaban ejecuciones contra periodistas. Súper, Y eso era esas solamente cifras. Sucia Política. Sí, ya creo que ya son contundentes. Una última reflexión, Leo, para ir cerrando. ¿Cuál es la lectura más amplia que hacen de todo esto? Quiero decir, ¿cómo encaja esto con otras políticas como la comisión, lo que se conoció como la comisión Garrote, que en su momento también parecía que quería censurar el trabajo de la prensa crítica? Otras leyes como la ley Garrote, o sea, pareciera que todo encaja en un, no sé, en un intento de silenciar las voces críticas y en definitiva el pluralismo, que es una clave de la democracia. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes y vos específicamente como autor de esta investigación? Lo fuerte de esta situación es que estas campañas de desprestigio se dieron en contextos totalmente contradictorios, como cuando Santiago Peñas asiste a la declaración de Chapultepec en pos de la libertad de prensa. Mientras que Santiago Peña hablaba de libertad de prensa, su maquinaria oficialista estaba callando voces en redes sociales. Mientras que se estaba dando una comisión Garrote en el Congreso que apuntaba a comunicadores por la labor crítica que llevaban adelante, como también contra organizaciones y actores de la sociedad civil, esta maquinaria estaba buscando acallar voces y restringir la capacidad de respuesta. Estamos hablando que esta maquinaria operó impunemente durante años en momentos críticos de debates públicos que eran de interés social, como la reforma de la caja fiscal. Estábamos hablando en momentos críticos donde hambre cero empezaba a llegar a las escuelas y las maestras salían a cuestionar cómo se estaban proveyendo los suministros y la prensa estaba exponiendo cómo se llevaban adelante esos despliegues. O sea, esto se diseñó para callar a la prensa y por tanto, para que en la medida que se callaban a la prensa y a los periodistas críticos, también se restringía el espacio de visibilidad de los actores críticos de la sociedad. Y hay que entender esto, nosotros no somos islas, nosotros no estamos desconectados de la realidad nos atraviesa a todos, y donde se calla una voz, se genera una ola de silencio, y donde se genera silencio reina la impunidad. Y nosotros no podemos permitir que en un país donde hay serios problemas con la justicia, donde se falsifican títulos, donde los periodistas se mueren y no son investigados, los homicidios, las amenazas, nosotros estemos normalizando estos ataques desproporcionales y que incluso esté a la luz del día y frente a los ojos de todos un aparente vínculo con el mismísimo gobierno y Estado paraguayo. Porque ahí sí, como bien mencionaron algunos especialistas en libertad de expresión, estaríamos hablando de terrorismo de Estado. Estaríamos hablando de terrorismo de Estado. Entonces, esta no es una cuestión, e incluso es una cuestión que trasciende a cualquier medio de forma aislada. Yo cuando empecé esta investigación elegí poner mi firma por una decisión central. Acá se atacaron a voces críticas y periodistas con distintas líneas editoriales, con distintos intereses, con grupos económicos detrás, con expresiones distintas, pero apuntaron a todos. Y si apuntaron a todos es porque buscan acallar voces.
Hoy capaz simpaticen, mañana molestan y se acallan. Y esa práctica es un peligro para una democracia tan débil como la Paraguay. Leo Gómez, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Mm. y gracias a todo el equipo por ahí.